La principal consecuencia de la conquista de México consumada por los españoles en 1521 fue el mestizaje. Esta mezcla se dio en muy diversos aspectos, desde el más evidente del mestizaje racial hasta muchas variantes del que podríamos llamar mestizaje cultural. De manera particular, el que se refiere a las cocinas, en esta materia alimenticia no hubo conquista sino unión, matrimonio, suma y multiplicación. Para comprender los alcances del mestizaje gastronómico, hay que tener presente que cada uno de los dos elementos fundamentales, el indígena y el español, en realidad eran un cúmulo de conocimientos más allá de lo azteca. La cocina española trajo a México buena parte de las tradiciones culinarias europeas, con una importante dosis de hábitos provenientes del norte de África. ¿Y cómo es la diversidad cultural actual en México? El territorio que hoy conocemos como México cobijaba muy diversos grupos indígenas perfectamente diferenciados entre sí, no solo por sus variados elementos culturales, como son el atuendo tradicional, la vivienda, las costumbres religiosas o la cocina, sino por algo más tajante y evidente, el idioma. Cabe recordar que, a finales del siglo XX, nuestro país sigue siendo uno de los principales del planeta por lo que se refiere a su diversidad cultural indígena. Cuando una cultura se empieza a perder o diluir, lo primero que comienza a desaparecer es la lengua propia. Por ello, la permanencia del idioma autóctono es el mejor indicador de la sobrevivencia cultural de un pueblo, con sus rasgos originales. Pues bien, a 2 años del cambio del milenio, la India es el principal país del mundo por cuanto al número de sus idiomas indígenas vivos, con la cifra de 72, sin considerar las variantes dialectales. México está en el segundo lugar en el orbe con 62 idiomas. Para calibrar la importancia de esa posición nuestra, conviene anotar que China tiene el tercer lugar con 48 lenguas y la que fue la Unión Soviética tiene el cuarto lugar con 35. Todas estas cifras no son meras disertaciones lingüísticas, reflejan algo más trascendente como es la supervivencia deslumbrante de cultura ancestral. En el caso mexicano, la mayoría de las culturas indígenas son de muchos siglos de antigüedad, algunas hasta de milenios. Lo anterior quiere decir que México es una potencia mundial en materia de culturas populares y una de las manifestaciones más importantes de la cultura es la cocina de los pueblos. Nuestra diversidad cultural pluriétnica no podría ser un fenómeno repentino, es el desenlace actual de nuestra historia antigua. Aunque no es posible precisar alguna cifra de manera corroborada, se puede afirmar que en aquellos años de la conquista de Tenochtitlan, de seguro había en México más de 100 grupos étnicos diferenciados, naciones indias les llamaban entonces. Cada etnia tenía sus propias costumbres gastronómicas, si bien con algunos patrones o troncos comunes que eran y siguen siendo el maíz, frijol y el chile. Hablar acerca de la diversidad cultural en México implica parte de nuestra historia, aquello que nos distingue y nos identifica como mexicanos. Sentirnos orgullosos de nuestras raíces y destacar lo más relevante de cada pueblo indígena para que sea conocido por todos. Para finalizar, es importante promover en todo el país clases donde se les enseña a los estudiantes lenguas indígenas, transmitir entre generaciones cada una de las tradiciones que tenemos, no alejarnos de aquellas actividades que distinguen y resaltan la cultura de cada región, sus artesanías, la comida, la música, las festividades, en general, todo aquello que engloba el término de multiculturalidad, y así lograr que al menos los nacionales conozcan las maravillas de nuestro país y el enriquecimiento cultural que tiene.